Ok, creo que podemos leer este último párrafo acá. Ok. Alcé la mirada y vi que las paredes y el techo crepitaban, afirmó después. A las 7:45 un tren entrante empujó una inmensa ráfaga de aire hacia la estación. Mientras el oxígeno atizaba el fuego, la llamarada de la escalera de la línea Piccadilly estalló. Los gases calientes en el techo del túnel, alimentados por el fuego inferior y la pintura crepitante, alcanzaron la temperatura de combustión, también conocida como punto de ignición. En este instante, todo el interior del túnel, la pintura, los tablones de madera de los escalones y cualquier otro combustible disponible ardió en llamas y causó una feroz explosión. La fuerza de la combustión repentina actuó como la explosión de pólvora en la base del cañón de un rifle, con lo que alcanzó el fuego hacia lo alto del túnel y absorbió más calor y velocidad a medida que la llamarada se expandía y salía disparada hacia el vestíbulo de la estación como un muro de llamas que hizo arder el metal, los azulejos y la carne humana. La temperatura en el interior del vestíbulo aumentó 60 grados en apenas medio segundo. Uno de los policías que subía por la escalera lateral dijo después a los investigadores que vio un disparo de llamas que salió propulsado hacia arriba y luego formó una bola de fuego. En ese instante había casi 50 personas en el vestíbulo. A nivel de calle, un transeúnte sintió la explosión de calor proveniente de una de las salidas de la estación del metro y al ver a un pasajero que se tambaleaba al salir, corrió a ayudarlo. Tomé su mano derecha con mi mano derecha, pero cuando nuestras manos se tocaron, sentí que la suya estaba ardiendo y parte de su piel se adhirió a la mía, declaró después el hombre. Un policía que estaba entrando en el vestíbulo cuando ocurrió la explosión dijo después a los reporteros desde su cama del hospital: una bola de fuego me golpeó la cara y me tiró al suelo. Mis manos se incendiaron. Vi cómo se derretían. Él fue de las últimas personas en salir de ahí con vida. Poco después de la explosión, llegaron docenas de camiones de bomberos. Sin embargo, dado que las reglas del departamento de bomberos dictaban que debían conectar las mangueras a los hidrantes a nivel de calle y no a los instalados por el metro en el interior de la estación, y dado que ninguno de los empleados del metro tenían planos que mostraran la distribución de la estación. Estaban en una oficina cerrada con llave y ni los vendedores de billetes ni el encargado de la estación tenían acceso a ella. Tardaron horas en extinguir las llamas. Cuando por fin apagaron el incendio, a la 1:46 de la madrugada, 6 horas después de que aquel pasajero notificara que había un pañuelo en llamas, la cifra de afectados ascendía a 31 muertos y docenas de heridos. ¿Por qué me mandaron directo al fuego?, se preguntaba un profesor de música de 20 años al día siguiente desde su cama del hospital. Podía ver cómo se quemaban, podía oír cómo gritaban. ¿Por qué nadie tomó las riendas del asunto? Para contestar esas preguntas hay que tener en cuenta algunas de las treguas de las que dependía el metro de Londres para funcionar. A los empleados encargados de los billetes se les había advertido que su jurisdicción se limitaba de forma exclusiva a la venta de billetes, por lo que si veían un pañuelo en llamas, no avisarían a nadie por temor a adjudicarse responsabilidades ajenas. Los empleados de la estación no estaban capacitados para usar el sistema de rociadores ni los extintores, pues ese equipo lo supervisaba un departamento distinto.
El inspector de seguridad de la estación jamás leyó la carta de la Brigada de Bomberos de Londres que advertía de los riesgos de incendio porque fue enviada al director de operaciones y ese tipo de información no se compartía entre departamentos. A los empleados se les había indicado que solo llamaran a los bomberos como último recurso para no asustar a los usuarios del metro sin necesidad. La brigada de bomberos insistió en usar sus propios hidrantes a nivel de calle e ignoró las tuberías existentes en el vestíbulo principal porque se les había ordenado no usar equipo instalado por otras agencias. En cierto modo, cada una de estas reglas informales por sí sola tiene cierto sentido. Por ejemplo, el hábito de obligar a los vendedores de billetes a concentrarse únicamente en vender billetes y no en ninguna otra cosa, incluyendo prestar atención a posibles señales de incendio, existía porque hacía años el metro había tenido problemas con la falta de personal en las taquillas. Los empleados dejaban el puesto con frecuencia para recoger la basura o guiar a los turistas hacia los trenes, lo que causaba que se formaran largas filas de compradores impacientes. Así pues, a los vendedores se les ordenó que permanecieran en las taquillas y no se ocuparan de ninguna otra cosa. Y funcionó. Dejó de haber filas. Si los vendedores veían algo extraño fuera de su puesto de trabajo que excediera el rango de sus responsabilidades, optaban por no involucrarse en aquello que no fuera de su incumbencia. Por otra parte, el hábito de los bomberos de insistir en usar su propio equipo fue resultado de un incidente que ocurrió una década antes, donde un incendio se descontroló en otra estación de metro mientras los bomberos invertían minutos valiosos conectando las mangueras a tuberías desconocidas. Después de eso decidieron que lo mejor era trabajar con lo que sí conocían. Dicho de otro modo, ninguna de estas rutinas era arbitraria. Cada uno tenía una razón de ser. El metro era tan grande y complejo que solo podía operar sin contratiempos con ayuda de treguas que limaran los potenciales obstáculos. A diferencia del Hospital Roy Island, cada tregua creaba un equilibrio de poder verdadero donde ningún departamento tenía ventaja sobre los otros. Aún así, 31 personas perdieron la vida. Las rutinas y las treguas del metro de Londres parecían lógicas hasta que hubo un incendio. En ese momento salió a la luz una terrible verdad. No había una sola persona, ni departamento, ni jefe que asumiera por completo la seguridad de los pasajeros. En ocasiones se necesita una prioridad o un departamento, una persona o una meta que prevalezca por encima de todo lo demás, aunque no sea popular o amenace con romper el equilibrio de poderes que hace que los trenes lleguen a tiempo a su destino. En ocasiones las treguas generan peligros que superan cualquier acuerdo de paz. Ahora bien, hay algo paradójico en ello. ¿Cómo puede una organización implementar hábitos que equilibren la autoridad y al mismo tiempo elegir a una persona o un objetivo que se erija por encima de los demás? ¿Cómo pueden médicos y enfermeras compartir la autoridad sin que se dude de quién está a cargo? ¿Cómo evita un sistema de transporte colapsar bajo las luchas de poder internas al mismo tiempo que se asegura de que la seguridad sea prioritaria, incluso si eso implica replantear los límites de la autoridad? La respuesta radica en el aprovechamiento de la misma ventaja que encontró Tony Dungy cuando tomó el mando de los lamentables Buccaneers y que Paul O'Neill descubrió cuando lo nombraron director general de la aluminera en crisis. Es la misma oportunidad que Howard Schultz aprovechó cuando regresó a Starbucks
para resolver la crisis de 2007. Todos esos líderes se aprovecharon de las posibilidades creadas por la crisis. En momentos turbulentos, los hábitos organizacionales se vuelven lo suficientemente maleables tanto para asignar responsabilidades como para crear equilibrios de poder más equitativos. De hecho, las crisis son tan valiosas que en ocasiones vale la pena atizar la sensación de catástrofe inminente en lugar de permitir que se debilite. 4 meses después de que el anciano de la neurocirugía errónea muriera en el hospital Rhode Island, otro cirujano del mismo hospital cometió un error similar al operar la sección equivocada de la cabeza de otro paciente. El Departamento de Salud Estatal reprendió a la institución y le impuso una multa de $50,000. 18 meses después, un cirujano operó la parte equivocada de la boca de un niño con labio leporino. 5 meses después de eso, un cirujano operó el dedo equivocado de un paciente. 10 meses después, le dejaron un fragmento de taladro a un paciente en la cabeza. Por todas estas negligencias, al hospital se le impuso otra multa por $450,000. Si bien es cierto que el Hospital Rhode Island no es la única institución donde ocurren estos errores, este tuvo la mala suerte de convertirse en el paradigma de dichas equivocaciones. Los periódicos locales publicaban recuentos detallados de cada incidente. Los canales de televisión montaron guardia fuera del hospital y los medios nacionales también se sumaron al frenesí. El problema no se esfumará, le dijo el vicepresidente de la Organización Nacional de Acreditación de Hospitales a un periodista de la AP. Las autoridades médicas del estado declararon a los periodistas que el Hospital Rhode Island era una institución sumida en el caos. Era como estar en zona de guerra, me contó una enfermera. Los reporteros de televisión abordaban a los médicos de camino al aparcamiento. Un chiquillo me pidió que me asegurara de que el doctor no le cortara el brazo accidentalmente durante la cirugía. Parecía que todo se había descontrolado. A medida que las crisis y los reportajes se acumulan, la crisis se hacía más latente dentro del hospital. Algunos administrativos temían que eso les hiciera perder la acreditación institucional. Otros se ponían a la defensiva y atacaban a los reporteros de televisión que los abordaban. Encontré una chapa que decía chivo expiatorio y decidí ponérmela en la solapa para venir al trabajo, me contó un médico. Pero mi esposa dijo que era mala idea. Entonces, una de las directivas, la doctora Mary Ray Cooper, a quien habían nombrado directora general de calidad semanas antes de la muerte del hombre de 86 años, decidió alzar la voz. En reuniones con la administración y el personal del hospital, Cooper afirmó que se trataba de un problema de enfoque. La crítica no era algo malo, les dijo. De hecho, era una oportunidad que pocas organizaciones tenían. Pensé que era una ventana de oportunidad, me dijo la doctora Cooper. A lo largo de la historia, muchos hospitales han intentado combatir estos problemas y han fracasado. A veces la gente necesita una motivación y toda esa publicidad negativa era una motivación muy seria. Nos dio la oportunidad de examinarnos a fondo. El Hospital Rhode Island canceló todas las operaciones programadas durante un día, lo que representó enormes pérdidas y sometió a todo el personal a un programa de capacitación intensivo que enfatizaba el trabajo en equipo y la importancia del empoderamiento de las enfermeras y los médicos.
El jefe de neurocirugía renunció, así que eligieron a otra persona para el puesto. El hospital invitó a una importante coalición de hospitales llamado Centro de Transformación de la Salud para que ayudara a rediseñar los protocolos de seguridad quirúrgica. La administración instaló cámaras de video en los quirófanos para asegurar que se llevaran a cabo los tiempos fuera y cada cirugía tenía que cumplir con un listado de seguridad obligatorio. Se diseñó un sistema computarizado que permitiera a cualquier empleado del hospital informar de forma anónima problemas que pusieran en riesgo la salud de los pacientes. El Hospital Rhode Island ya había propuesto alguna de estas iniciativas en años anteriores, pero nunca las habían aprobado. Los médicos y las enfermeras no querían que alguien firmara los procedimientos ni que otros hospitales juzgaran cómo hacían su trabajo. Sin embargo, cuando la crisis puso al hospital entre la espada y la pared, todo el personal se volvió más receptivo al cambio. Otros hospitales hicieron cambios similares. Después de cometer errores y han disminuido considerablemente los índices de equivocaciones humanas que años antes parecían imposibles de mejorar. Al igual que el Hospital Rhode Island, estas instituciones han descubierto que emprender reformas solo suele ser posible cuando la crisis se hace abrumadora. Por ejemplo, el Centro Médico Beth Island de Akron, uno de los hospitales de enseñanza de la Universidad de Harvard, atravesó una racha de errores y batallas internas a finales de los años 90 que llegó a los periódicos y derivó en peleas a gritos entre el personal de enfermería y la administración durante sesiones públicas. Algunos funcionarios hablaron de cerrar ciertos departamentos del hospital hasta que demostraran que eran capaces de detener los errores. Una vez bajo fuego, la institución acordó varias soluciones para cambiar su cultura interna. Parte de los cambios implicaba hacer rondas de seguridad en las que cada 3 meses un médico adscrito discutía una cirugía o diagnóstico en particular y describía en detalle un error o ligero descuido frente a un público de cientos de colegas. Es sumamente vergonzoso reconocer los errores propios en público, me explicó el doctor Donald Morman, quien hasta hace poco fue cirujano adjunto del Beth Israel Diaconds. Hace 20 años los médicos no se atrevían a hacerlo, pero el pánico se ha difundido en los hospitales y hasta los mejores cirujanos están dispuestos a hablar de lo cerca que estuvieron de cometer un gran error. La cultura de la medicina está cambiando. Los buenos líderes aprovechan las crisis para reconstruir los hábitos organizacionales. Por ejemplo, los directivos de la NASA pasaron años intentando mejorar los hábitos de seguridad de la agencia, pero sus intentos fracasaron hasta que explotó el transbordador espacial Challenger en 1986. A la sombra de aquella tragedia, la organización fue capaz de modificar el cumplimiento de los estándares de calidad. Asimismo, los pilotos de aerolínea pasaron años intentando convencer a los diseñadores de aviones y controladores aéreos para rediseñar la estructura de las cabinas y la comunicación con control aéreo. Entonces, un error en la pista ocurrido en la isla española de Tenerife en 1977 se cobró la vida de 583 personas y logró que al cabo de 5 años el diseño de las cabinas, los procedimientos en pista y las rutinas de comunicación con control aéreo se modificaran por completo. De hecho, las crisis son oportunidades tan valiosas
que los buenos líderes saben extender el sentido de urgencia a propósito. Eso fue justo lo que ocurrió después del incendio de la estación de King Cross. 5 días después de la tragedia, el secretario de Estado británico nombró a un investigador especial para que llegara al fondo del incidente. Desmond Fennell, el investigador, comenzó interrogando a los jefes del metro y descubrió casi de inmediato que todos sabían desde hacía años que la seguridad contra incendios era un problema grave y a pesar de ello nada había cambiado. Algunos directivos habían propuesto establecer nuevas jerarquías que tuvieran la responsabilidad específica de prevenir incendios. Otros habían sugerido darles más poder a los encargados de las estaciones para permitirle atravesar las brechas departamentales, pero nada de eso se materializó. Tan pronto como Fennell empezó a sugerir cambios, se topó con los mismos obstáculos, como jefes de departamento que se negaban a asumir responsabilidades o que minaban su autoridad con amenazas veladas a los subordinados. Por lo tanto, decidió convertir su investigación en un circo mediático. Convocó a audiciones públicas que duraron 91 días y que expusieron a la organización que había ignorado las múltiples advertencias de riesgo. Dio a entender a los periodistas que los viajeros corrían grave peligro cada vez que se subían al metro. Realizó interrogatorios a docenas de testigos que descubrieron una organización en la que las luchas de poder pesaban más que la seguridad de los usuarios. Su último informe, dado a conocer un año después del incendio, era mordaz. Una acusación directa de 250 páginas que demostraban que el metro era una organización paralizada por la ineptitud burocrática. Después de realizar una extensa investigación sobre los sucesos de aquella noche, escribió Fennell, fue necesario ampliar el foco de atención del informe para examinar el sistema entero. Concluyó con incontables páginas de críticas puntuales y recomendaciones que a grandes rasgos sugerían que casi toda la organización era incompetente o corrupta. Las reacciones fueron instantáneas y abrumadoras. Los usuarios del metro se manifestaron fuera de las oficinas centrales. Los directivos de la organización fueron despedidos. Se redactaron nuevas normas y se reconfiguró la cultura del metro. Hoy en día, todas las estaciones tienen un encargado cuya principal responsabilidad es la seguridad de los pasajeros y todos los empleados tienen la obligación de comunicar hasta el más insignificante indicio de riesgo. Los trenes siguen llegando y partiendo a tiempo, pero los hábitos y las treguas del metro se han ajustado lo suficiente para dejar bien claro quién es el principal responsable de la prevención de incendios y todos tienen capacidad de actuar, sin importar si en eso va más allá de sus responsabilidades laborales. Es posible hacer este mismo tipo de cambios en cualquier empresa en la que los hábitos institucionales hayan creado treguas tóxicas, ya sea por descuido o negligencia. Las empresas con hábitos disfuncionales no pueden cambiar de la noche a la mañana solo porque un directivo lo ordene. En vez de eso, los ejecutivos deben prestar atención a los momentos de crisis o generar la ilusión de crisis y cultivar la sensación de que algo debe cambiar hasta que todos estén listos para modificar los patrones que determinan su vida diaria. Todos queremos que las crisis sirvan para algo, afirmó Rand Emanuel en un encuentro de altos directivos después de la crisis financiera mundial de 2008,
poco después de que el presidente Obama lo nombrara jefe de personal. Las crisis nos dan la oportunidad de hacer cosas que antes eran imposibles. Poco después de eso, el gobierno de Obama convenció al Congreso de aprobar el plan de estímulos de 787 mil millones de dólares que anteriormente había rechazado. El Congreso también aprobó la reforma de Obama a la ley de salud, replanteó las leyes de protección a los consumidores y aprobó docenas de estos estatutos, desde ampliar los seguros médicos infantiles hasta brindar más oportunidades a las mujeres que precisan demandar por discriminación salarial. Fue una de las reformas políticas más importantes desde la Gran Sociedad y el Nuevo Trato, y fue posible gracias a que a la postre de la catástrofe financiera los legisladores vieron una oportunidad. Algo similar ocurrió en el hospital Rhode Island después de la muerte del hombre de 86 años y otros errores quirúrgicos. Desde que en 2009 se implementaron de manera cabal los nuevos procedimientos de seguridad del hospital, no se han hecho cirugías en la parte equivocada del cuerpo. Hace poco el hospital fue merecedor del premio de excelencia Bacon, la consideración más prestigiosa para personal de enfermería de cuidados intensivos, además de ser reconocido por el Colegio Norteamericano de Cirujanos por la calidad de sus cuidados oncológicos. Lo más importante fue las enfermeras y los médicos que trabajan ahí. El Hospital Rhode Island parece un lugar completamente distinto. En 2010, una joven enfermera llamada Alison Ward entró en el quirófano para asistir a una cirugía de rutina. Hacía un año que había entrado a trabajar en los quirófanos. Era la más joven e inexperta en esa sala. Antes de que empezara la cirugía, el equipo entero se reunió en torno al paciente anestesiado para el tiempo fuera de rutina. El cirujano leyó el listado de seguridad pegado en la pared, el cual detallaba cada paso de la operación. Bien, último paso, dijo antes de tomar el bisturí. ¿Alguien tiene alguna duda antes de empezar? El doctor había hecho esa operación cientos de veces. Tenía una consulta llena de títulos académicos y premios. Doctor, intervino la joven de 27 años. Quisiera recordarles a todos que debemos hacer una pausa entre el primer procedimiento y el segundo. No lo mencionó, así que quise asegurarme de que no se nos olvide. Era el tipo de comentario que antes hubiera traído consigo represalias o hubiera acabado con su carrera. Gracias por mencionarlo, dijo el cirujano. Recordaré mencionarlo la próxima vez. Bien, empecemos, dijo. Sé que este hospital ha pasado por momentos difíciles, me dijo Ward tiempo después, pero ahora es muy cooperativo. La capacitación, los modelos a seguir, toda la cultura del hospital está enfocado en el trabajo en equipo. Siento que puedo decir lo que sea. Es un excelente lugar de trabajo. Séptimo, cuando Target sabe lo que quieres antes que tú mismo. La capacidad de las empresas para predecir y manipular los hábitos. Andre Polo acababa de entrar a trabajar en Target como especialista en datos cuando unos colegas del departamento de marketing lo abordaron en su escritorio y le hicieron el tipo de preguntas que Polly nació para responder. ¿Tus ordenadores pueden descifrar qué clientas están embarazadas aun si ellas no quieren que lo sepamos? Polly se dedicaba a la estadística y su vida entera giraba en torno al uso de la información para comprender a la gente.
Pasó su infancia en un pueblo de Dakota del Norte y mientras sus amigos se afilaban a la organización juvenil 4H o construían cohetes a escala, Paul jugaba con el ordenador. En la universidad estudió tanto estadística como economía y mientras que la mayoría de sus compañeros del programa de economía de la Universidad de Missouri se preparaba para trabajar para aseguradoras o agencias gubernamentales, Pole tomó un camino distinto. Estaba obsesionado con el análisis de patrones que hacían los economistas para explicar los comportamientos humanos. De hecho, Paul había intentado hacer unos cuantos experimentos por su cuenta. En una ocasión organizó una fiesta, preguntó a los asistentes cuáles eran sus chistes favoritos y luego intentó crear un modelo matemático para crear el chiste perfecto. Intentó calcular la cantidad exacta de cerveza que necesitaba beber para armarse del valor necesario para hablarles a las mujeres de la fiesta sin pasar vergüenza. Ese estudio en particular nunca pareció salirle bien. Sin embargo, sabía que aquellos experimentos eran juegos de niños en comparación con el uso de las grandes empresas estadounidenses hacían de la información de las personas para examinar de cerca su vida. Pole quería participar de ello. Por tanto, cuando se graduó y se enteró de que Holman, la empresa de tarjetas de felicitación, buscaba estadísticos en Kansas City, envió su solicitud y en cuestión de días empezó a dedicarse a examinar la información de ventas para determinar qué vendía más, si los dibujos de pandas o de elefantes y si la frase "lo que ocurre en casa de la abuela se queda en casa de la abuela" era más graciosa en tinta azul o roja. Pole se sentía en el paraíso. 6 años después de 2002, cuando Pole se enteró de que Target buscaba calculistas, decidió cambiar de aires. Pole sabía que Target jugaba en las ligas mayores en lo relativo a la recopilación de datos. Cada año millones de compradores entraban a las 1.147 sucursales de Target y entregaban terabytes de información sobre sí mismos. La mayoría lo hacía sin saberlo, pero usaban sus tarjetas de cliente, canjeaban cupones que había recibido por correo o usaba sus tarjetas de crédito sin darse cuenta de que Target después podía vincular sus compras con perfiles democráticos individualizados. Para alguien que se dedica a la estadística, estos datos representan una puerta mágica a las preferencias de los clientes. Target vendía de todo, desde comestibles hasta ropa, productos eléctricos y muebles de jardín, y al dar seguimiento a los hábitos de compra de la gente, los analistas de la empresa podían predecir qué ocurría en el interior de sus hogares. Alguien que en esa misma compra llevaba toallas, sábanas, cubiertos, sartenes y cenas congeladas, probablemente acababa de comprar una casa o se estaba divorciando. Si alguien llevaba en su carrito repelente de insectos, ropa interior infantil, una linterna, varios paquetes de pilas, una revista del hogar y una botella de vino blanco, seguramente se preparaba para el campamento de verano y mamá estaba muy emocionada de pasar unos días sin hijos. Trabajar en Target le dio a Pole la oportunidad de estudiar de cerca algunas de las criaturas más complejas, los consumidores estadounidenses, en su hábitat natural. Su trabajo consistía en crear modelos matemáticos que analizaban los datos y determinara en qué hogares había niños y quiénes eran solteros empedernidos, a qué compradores les gustaba pasar más tiempo al aire libre
y a quienes les interesaba más comer helado y leer novelas románticas. El objetivo de Pole era convertirse en un lector de mentes matemático, capaz de descifrar los hábitos de los compradores para convencerlos de gastar más dinero. Un día, algunos colegas de Pole del departamento de marketing lo visitaron en su lugar de trabajo. Le dijeron que querían descifrar qué clientes de Target estaban embarazadas a partir de sus patrones de consumo. A fin de cuentas, las embarazadas y los padres primerizos son el santo grial de las ventas al por menor. Es quizás el grupo más rentable dadas sus ansias de obtener productos sin importar el coste. Y no solo compraban pañales y toallitas húmedas. La gente con hijos está tan cansada de comprar todo lo que necesita, sumo, papel higiénico, calcetines y revistas, cuando compra los biberones y la leche de fórmula. Por si fuera poco, si Target logra atraer a los padres primerizos, es casi seguro que seguirán siendo sus clientes durante muchos años más. En pocas palabras, descifrar qué clientas estaban embarazadas podía traducirse en millones de dólares para la empresa. Pollack estaba intrigado. Qué mejor desafío para un adivinador estadístico que no solo meterse en la mente de los consumidores, sino también en su cama. Cuando concluyó el proyecto, Pole había aprendido lecciones importantes sobre los peligros de acechar los hábitos más íntimos de la gente. Aprendería, por ejemplo, que a veces ocultar lo que sabes es tan importante como saberlo y que no a todas las mujeres les entusiasma que un ordenador analice sus planes reproductivos. Resulta que no toda la gente cree que la lectura de mentes matemáticas es lo máximo. Supongo que hay gente externa a la empresa que se siente observada por el gran hermano, me confesó Pole. Hay gente a la que eso le incomoda. En otros Sandra, tiempos, creo que podemos dejar por ahí perfecto. para que tengamos tiempo de compartir. Iniciando la página 149. 149. Hey, Sandra, muchas gracias. Muchas Ok, gracias por tu lectura, por los buenos días para todos. Felicitar a las 36 personas que estamos hoy conectados, agradeciendo a Dios por este espectacular día. Y bueno, vamos a darle la palabra a Alex Ramírez, que está solicitando la palabra acá primeramente.
Ok, mi Alex, muchas gracias por tu participación. Yo me identifico mucho con lo que dices y todo empieza como grupo, ¿cierto? O sea, venimos a ser parte de un proyecto donde empezamos a compartir con unas personas, las cuales comenzamos a identificar características de liderazgo, pero no conozco un escenario más apropiado para crear esa sinergia y empezar a conformar un equipo que un seminario con un gran líder, ¿sí? Como lo de Lucas Battistoni. No por nada es el número uno de nuestra organización y es un hombre que transmite demasiado. O sea, Lucas Battistoni en escena es wow, o sea, es algo imperdible, ¿sí? Y, y justamente va a ser un año que tuvimos la oportunidad de tenerlo en Colombia y es un privilegio ahora tenerlo de nuevo. Va a ser algo que para esta nueva era de Ginoé, para esta segunda etapa, como lo hemos llamado, es fundamental para esas personas que continúan aún y para los que están llegando, para los que están llegando. Participar de ese evento, no sé, recuerda, Alex, el lanzamiento de Gino en mayo de 2018, recuerdas, en Bogotá. ¿Qué causó eso en nosotros? Que saliéramos de ahí estallados a sacar el mejor provecho de esta oportunidad. Entonces, es la recomendación. Para mí hoy, la lectura nos enfoca en eso, en que, como bien tú lo decías, nosotros sabemos que hay 10 pasos y que algunos los practican y uno está por allí haciéndolo y otro por allá, pero esa sinergia que va a crear el seminario, ese encuentro de las personas allá, tanto los que vienen como los nuevos, y conocernos, presentarnos, mira, ahí está Ale Ramírez, que yo siempre lo veo en pantalla, está Sandra, está Yelixa, está todos los que participamos acá en este club. Vamos a encontrar a Jessica, vamos a encontrar a Jesús, todos allá. Eso es lo que genera el mejor momento del proyecto. Entonces, pues por mi parte hoy, el enfoque imperdible el domingo estar en Cali. O sea, si tú quieres ver de verdaderamente un resultado importante, o sea, desarrollar este proyecto como se debe hacer, es inevitable que vaya a estar en Cali. Debes estar allá. Bueno, veía que Piedad estaba pidiendo la palabra. Buenos días, familia. Qué gusto saludarles. Bueno, yo estaba pensando en la reflexión de que para ir a Cali también y así mismo como para hacer muchas cosas en el negocio, nos surge una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿yo a qué le doy valor? ¿O por qué nosotros no hacemos las cosas? O unas sí y otras no las hacemos. Es porque ahí también está implícito a qué le doy yo valor. Yo le doy valor, si yo me doy valor a mí misma, me doy valor a mis sueños, le doy valor a lograr las cosas que quiero en esta vida y le doy valor a Ginoe, yo tomo la responsabilidad de asistir a Cali. Yo tomo la responsabilidad de asistir esta noche al Perlas. Yo tomo la responsabilidad de salir a dar los planes personales. Tomo la responsabilidad de hacer mi compra mensual todos los meses, de salir a comercializar. Me, soy tan responsable en asumir porque sé el valor al que le estoy dando. Cuando dejo de hacer es porque realmente para mí esas cosas no tienen valor. Ahí dejo de hacer. Y por ende estoy demostrando mi compromiso. Entonces, ¿en qué me estoy comprometiendo? Porque no nos comprometemos con aquello en lo que no creemos tampoco. Entonces, yo sé que los hechos hablan más que mil palabras. Así que nos vemos en Cali y esta noche en el Félix. Feliz día para todos. Excelente, Piedad. Y si algo aprendí yo es que hay que establecer prioridades. Pregúntate hoy, como lo decía Alex Ramírez, eres esa persona con la que deseo trabajar. Te convertiste en esa persona que quizás quieres en tu equipo. Revisa en tu interior si para ti Ginoe si es una prioridad. Porque si es una prioridad, pues sé que para quienes es prioridad, ahora nos vamos a ver. En Cali vamos a estar, porque sabemos que Ginoe para nosotros es una prioridad.
¿sí? Obviamente existen más cosas para atender en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra familia, de pronto algún otro negocio, de pronto alguna otra actividad, nuestro trabajo, si lo tienes alterno, eso se comprende. Pero tenemos un vehículo, una herramienta que te va a permitir cumplir los sueños más locos que tengas, ¿cierto? Si tú lo conviertes en prioridad, sabes que debes estar en Cali, porque ahí vas a recibir la información necesaria para crecer en este proyecto. Dime, mi Alex. Hacer una visita en equipo a la mitad del mundo sería muy interesante. Ok, familia, vamos a la foto. Estamos a tiempo para pasar a la mentoría. Recuerden la campaña. Yo hoy prendo mi cámara. Yo me dejo ver en el Club del Libro. Sí, señor. Así que prendan sus cámaras, la mejor actitud. Vamos a la foto, a la cuenta de 3 con el corazón. A la 1, a las 12, a las 3. Primer pantallazo. Vamos por la segunda toma. A la 1, a las 12, a las 3. Ok, familia, Dios los bendiga. Recuerden el Perlas hoy, no se lo pierdan por nada del mundo. Y bueno, preparados en van empacando maleta para Cali. Dios los bendiga. Chao, chao. Se pueden despedir. Gracias, gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias a todos mis imperiales, a las perlas bellas, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Chao, chao. Bendecido día para todos.